Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Hablemos de BIM. El día de hoy traemos un invitado especial, quien es la ingeniera civil Jessica Barbosa, que también es especialista en BIM enfocada en herramientas de automatización, que es el tema de hoy. Bienvenida, Jessica. Hola Fabián, gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. De verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí porque parte importante de lo que es el BIM o la implementación BIM dentro de la industria está ahorita mutándose a las herramientas de automatización como la es Dynamo, que siento que es tu especialidad. Y creo que es importante que una persona como tú que tenga esa experiencia y esa motivación de trabajar con esta herramienta nos pueda motivar a nosotros e incentivarnos a utilizarla también. Claro, sí. Y entender cuándo la puedes utilizar y cuándo la verdad no vale la pena. Porque a veces como que la gente, primero existe como un tabú en, no, bueno, si hago las cosas así es más rápido hacerlas. Y luego está el otro extremo de que es la solución mágica y te va a servir para todo, cuando en realidad no es así. Siempre es como que un análisis en, bueno, va a valer la pena en tiempo, esta inversión de tiempo sí me va a dar frutos más adelante, o la verdad no lo voy a recuperar y lo que estoy es haciendo, o sea, estoy perdiendo más tiempo. Entonces es como que, bueno, estar ahí siempre, nunca creer del todo que una solución es mágica, que es un poco lo que hablaban en el episodio con el profesor José Rafael, sino que, bueno, analizar siempre los dos lados para ver cuál es la mejor solución. Sí, eso es muy importante. Y para comenzar con el tema, quisiera que nos hablaras un poquito sobre ti y qué experiencias tienes dentro de tu carrera como ingeniera civil y especialista en BIM, sobre todo con las Ok, herramientas de automatización. sí. A ver, yo estudié, soy venezolana, estudié en la Universidad Central de Venezuela y terminé de estudiar en Italia como ingeniero civil. Yo en la universidad no vi nada de BIM, solo una vez tipo nos enseñaron CIPE, tipo SAP, una charla. Sí, pero fue así como que nunca vi nada así demasiado como que el BIM, la metodología, que funcionaba toda la información como una base de datos, nada, absolutamente nada. Y no me gradué hace mucho, yo me gradué en el 2000, tipo hace 4 años, 2019, 2017, no sé, yo no estoy muy clara en las fechas, pero fue hace poco, tipo no es que yo me gradué hace 15 años, fue hace 4 o 5 años. Entonces, nada, yo comencé a buscar trabajo y la verdad fue muy difícil, trabajé en una empresa muy pequeña que hacía obras de casas, así obras de construcción muy pequeñas, iba una que otra vez a obra, pero lo que más hacía era presupuesto y la verdad no me gustaba. Y allí comencé, tipo leyendo en internet para ver qué otro trabajo podía encontrar, encontré Revit y comencé yo solita a intentar aprender Revit y nada, veía videos de YouTube. Comencé a hacer esos modelos básicos que te enseñan en los videos. Y en eso vi un anuncio de una empresa que estaba buscando, bueno, vi muchos anuncios a los que mandé y nunca me respondieron, pero el que me respondió era una empresa de Qatar que está buscando un pasante para, para los proyectos de dos de los estadios de Qatar, para el Mundial. Entonces, bueno, yo lo mandé tipo sin fe y seguí haciendo mi curso de Revit. Este, y nada, me respondieron, hice 2 entrevistas, quedé como pasante, pero quedé. pero queda. Entonces, exacto. Y nada, y básicamente mi tarea no era ni siquiera directamente con el BIM, sino que era Revit. O sea, no, ahí yo ya había comenzado a averiguar un poco sobre el BIM y había comenzado a leer porque la empresa lo que hacía no era diseño, la empresa recibe los diseños, hace los modelos y los reenvía al constructor, ¿no? O sea, era como una empresa intermediaria. Entonces, si yo iba a trabajar en una empresa de BIM, como mínimo tenía que comenzar a averiguar Sí, por qué era el BIM. supuesto. Entonces, bueno, pero básicamente lo que hacía era el modelo de Revit. Entonces nos llegaban, por ejemplo, cuando yo llegué, estaban en la fase de entrega, estaban como, tenían que entregar paquetes de los contenedores, porque era el estadio Rezabu Abu, que está compuesto por un montón de contenedores. Entonces nos llegaba, en ese momento me pusieron el departamento de arquitectura, entonces llegaban los planos
de diseño de cada container, y cada semana o cada día, no me acuerdo, teníamos que terminar, tenía que salir de la oficina todos estos números de containers. Entonces, básicamente era ver lo que ellos enviaban. Algunos ya venían con comentarios, entonces era como que revisar modelos y acomodarlos, revisar las sheets, revisar que los códigos estuviesen bien, y así. O sea, no era un trabajo que tú dijeras, bueno, sí, o sea, la ingeniería aplicada, no. O sea, era Revit, era ver los comentarios, verificar que todo eso estuviese en el modelo. Después, cuando yo lo terminaba, pasaba a una persona que se encargaba de revisar que los dibujos estaban de acuerdo a lo que se necesitaba, y como era una revisión de calidad, él mandaba sus comentarios, yo los acomodaba y luego eso era enviado, y así. Ese fue mi trabajo durante algún tiempo, unas cuantas semanas. Y en eso, justamente, tuve la maravillosa suerte de que en esa empresa, en Qatar, estaba trabajando un arquitecto mexicano, y esa semana que yo llegué, estaba en Porto, porque habían como que muchos atrasos en las entregas, y estaba él junto con otro manager tratando de ver qué se podía mejorar allí. Entonces, justamente cuando, tipo hablando en el trabajo sobre las cosas que estábamos haciendo, descubre que soy venezolana, comenzamos a hablar y me habla sobre Dynamo. Y yo obviamente no sabía, yo estaba aprendiendo, apenas estaba terminando de aprender Revit, estaba allí dándome golpes aprendiendo Revit, ¿entiendes? Entonces me habla sobre Dynamo, yo comienzo a leer sobre Dynamo, y después él me pregunta, ok, ¿qué leíste? ¿Qué viste? No sé qué, y así comenzamos como que a hablar sobre qué se podía hacer. Y en ese momento, sinceramente, yo veía, ok, sí, qué cool, puedes programar. Pero luego yo veía lo que estaba haciendo y no sabía cómo, tipo, ok, cómo estas figuras todas extrañas que logro hacer en Dynamo se pueden transformar de verdad en una herramienta que yo puedo crear para hacer más rápido mi trabajo, ¿entiendes? Porque ese es el primer shock, y es lo que cuesta enseñarles o transmitirles a los dueños de empresas, que son los que toman la decisión de implementar o no más tecnología. Pero bueno, esa primera conexión y con Samuel Bárcenas, que lo pueden seguir, fue una persona que cambió totalmente mi manera de pensar. Fue quien o sea, me presentó Dynamo. Ahí también, ok, yo iba a mi casa y comenzaba a leer, y como que él vio que yo tenía interés y me propuso para hacer un training dentro de la empresa, porque se quería crear un departamento de Research and Development. Lo mejor. Entonces, exacto. Entonces, bueno, yo estuve como, imagínate, no sé, tal vez 2 meses en el departamento de arquitectura, haciendo lo que les había dicho, y luego ya comencé de lleno, tipo ya no producía, sino que estaba solo estudiando Dynamo. Prácticamente nos reuníamos algunas horas, era yo con otras personas que estaban que sí en Jordania, creo que solo estaban allá, exacto, y Samuel nos explicaba algunas cosas y nos proponía desafíos, tipo, tienen que hacer este ejercicio, nos explicaba, muchas veces hacía el script y mostraba el resultado, pero eran resultados geométricos porque estábamos aprendiendo. Y luego nos decía, bueno, ahora háganlo ustedes. Y nada, así era. Entonces yo pasaba todo el día intentando hacer cosas, y era complicado porque como que cuando tú sabes, es como que muy fácil. Y Dynamo lo complicado son las listas, porque tú tienes que aprender a leer la información en las listas e ir moviéndolas y jugando con ellas para obtener el resultado. Entonces como que yo muchas veces estaba así viendo la clase y veía que, ok, hace esto, y de repente cuando yo lo estaba haciendo era como, ay, ¿ahora cómo pasaba al otro lado? No lo entiendo. Y ahora me pasa eso, porque yo también hago algunos cursos de Dynamo, y muchas veces, claro, como uno está tan acostumbrado ya a pensar como Dynamo lo entiende, lo ves fácil. No lo ves fácil, pero lo ves como mecánico.
Y cuando una persona está comenzando, dice, ok, pero porque hay pasos que no es como que, bueno, haces el círculo y lo extruyes. Eso sí, eso es básico y tú lo entiendes. Pero hay pasos que son como, transpones esta lista y le quitas el primero y después lo juntas con el segundo. Entonces eso es difícil. Pero son micropasos que tienes que hacer para llegar al resultado. Entonces como que sí, a veces era frustrante. Y muchas veces era como que, ay, no lo entiendo. Y a veces Samuel me decía como, ya tal persona lo terminó, ¿por qué no has terminado? Y eso era como que, Más ay, ¿por presión. qué? Pero ahora lo entiendo. A veces era mentira, pero era como que su manera de presionar. Y bueno, nada, fue así, hicimos esos meses, no me acuerdo si fueron 2 o 3 meses de training, y a partir de allí ya, ok, se terminó el training, comenzamos otra vez, o sea, pasé otra vez a producción, y si tenía scripts para hacer, esa era mi prioridad. Pero si había necesidad de producción, por ejemplo, en el departamento de estructura había entrado un proyecto y yo tenía que estar allí, entonces apoyaba al equipo. Pero como que lo primordial era hacer scripts. Entonces, como que el primero que hice, creo que era un modelo de un túnel para el metro de Dubái, de Qatar, y ya eso estaba construido, o sea, lo que mandaron fueron las coordenadas y tenías era que colocar los aritos, que eran como una familia. Y nada, ese fue el primero, lo que tenía era que leer información de Excel eh, y colocar las familias en esas coordenadas y verificar algunas cosas, pero la verdad ese fue el primero y fue como que el script que le demostró a la oficina en Portugal que sí, que yo estaba capacitada, porque al inicio es un poco duro, Sí. ¿entiendes? Es un poco duro, la gente es como que, ay no, Dynamo, ay no, ¿cómo ella va a aprender? O ay no, o sea, por favor, o sea, eso no nos va a ayudar. Entonces es un poco un paso de, bueno, ser un poco constante, entender el otro lado y son cosas que uno va aprendiendo a medida que vas trabajando con más personas, que tienes que ser tolerante y tratar de, ok, ver cuál es tu problema, o sea, qué es lo que tú quieres hacer. Bueno, vamos a intentarlo, nunca venderlo como algo mágico porque más bien puedes quedar tú mal, porque mucho, o sea, el script no te va a dar el 100% casi nunca, ¿entiendes? Al menos que sea algo básico como no sé, colocar unas zapatas por unas coordenadas, unos pilotes por unas coordenadas que te dieron, ok, ahí son las coordenadas que están en Excel, es una familia, ahí no hay pele. Pero hay cosas que es imposible que salga 100%, ¿entiendes? O sea, hay cosas que tiene que ser el humano a corregir pequeños detalles. Entonces, un poco eso, tipo, tratar de ponerse del lado de la persona y entender que es algo complejo, que es una transición, y que solo demostrando los resultados y demostrando que le quitas un poco la carga laboral, es que las personas van a ir aceptándolo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y porque siento que si, si les prometes algo, que tú sabes que, ok, puede ser que se cumpla, pero capaz tome más tiempo y no lo cumples en ese tiempo estipulado, ya es una razón por la cual no creerte, ya es una razón Sí, por la cual no apoyarte. Y te entiendo perfectamente cuando hablas de ser muy cuidadoso a la sí, hora de llevar a cabo estas herramientas porque, ok, quizás queremos hacer muchas cosas, pero hay muchos factores que quizás no permiten que esta se implemente. sí, sí. Y Y ahora, luego, recapitulando con lo que sí. me dijiste, tú me estás queriendo decir que tú trabajaste en los estadios del Mundial de Fútbol de este año en Qatar. Sí, es así, o sea, participé, estaba en el equipo de arquitectura al inicio, eso, era verificar que las paredes eran las que estaban en el diseño, que el lavamanos era el que estaba en el diseño y así. ¿Qué otra cosa? Luego hice scripts muy pequeñitos, pero eran que sí. Estructura tenía que enviar las sheets, los planos, pero los detalles se repetían muchas veces. Y a veces hay cosas en Revit que son muy fastidiosas porque las tienes que copiar, duplicar y poner y no sé qué. Pero allí también depende mucho de tu manager o la persona que esté arriba. ¿Por qué? Porque luego, una vez que tú demuestras que sí puedes hacer ciertas cosas, le abres la mente a ellos, que son los que tienen más experiencia, porque muchas veces a mí me, o sea,
muchas veces como que hay muchas cosas que yo no he hecho porque yo no tengo tanta experiencia, ¿entiendes? Yo no tengo 15 años de experiencia. Entonces, de repente, una persona que sí ya tiene las manos en la masa dice, oye, pero si ella hizo esto, entonces capaz y también puede hacer esto. Y allí fue que comencé a hacer más cosas. Entonces, la persona que estaba como que de team leader me dijo, mira, tengo que hacer esto y entregar estos planos y tengo que poner estos detalles, eran también de ese estadio, de Raza Abu Abu. Y nada, era un script que lo que hacía era ver, no sé, creo que era un código del container y cada vez que se cumplía cierta regla colocaba esos detalles en ciertas hojas. Luego también era como que hicimos scripts para crear planos en una fase ya más adelante y lo que hacíamos era, ok, hay que generar muchos y entonces es mejor como que nosotros crearlo y colocar la información en las sheets, que es algo que tiene que ir absolutamente bien. Y entonces lo que hacía era, bueno, leíamos toda la hoja de Excel donde estaba la información, quién era el autor, toda la información que tenía que estar allí. Hasta, me acuerdo que había creo que una parte en la que estaba el key plan arriba y el key plan estaba parametrizado para que se fuesen pintando las zonas del estadio, porque evidentemente era muy grande y era que sí, el cuadrito AA, AB, AC y así. Entonces todas esas cosas estaban establecidas en una hoja de Excel, tipo, esta es la planta A de tal cosa. Entonces nosotros, el script leía toda esa información del Excel, creaba todos los planos en Revit, no me acuerdo si colocaba algunas vistas, no lo recuerdo, pero sé que llenaba toda la información y eso se enviaba a Jordania, donde iban a colocar tags y todas esas cosas. Evidentemente, como este script, que habían scripts muy complicados y muy complejos en los que yo trabajaba con Samuel, que fue la persona que me enseñó, sobre todo cuando estás comenzando, o sea, habían cosas que eran tantos datos, ¿sabes? Porque eran modelos tan grandes que, oye, era difícil. Luego habían scripts que hacíamos que eran prácticamente Excel, de Excel para Excel, de Excel Revit, Revit de Excel, tipo, tenemos que pasar los rooms de un modelo a otro. O nos llegó una nueva hoja con la información sobre esos espacios, sobre esos rooms. Y tenemos otra información diferente en el Revit. Entonces era como que, ¿cuál es la información que tengo en Revit? ¿Cuál es la información que tengo en Excel? ¿Qué es lo que había muchas veces que tengo 5 rooms en Excel que no están en Revit, pero tengo 10 rooms en Revit que no están en Excel? Entonces era como que, ok, que está bien, que está mal. Entonces, tipo, toda esa experiencia, como era tantos datos, y tenía allí a Samuel que me estaba siempre explicando, tipo, cuando yo ya pasaba mucho tiempo haciendo algo, le pedí ayuda y normalmente es una persona que tiene una visión muy diferente y por eso yo digo que mi contacto con él me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar, porque es un poco eso, tipo, tú dejas de pensar de una manera tan cuadrada y comienzas a analizar, ok, a ver, ¿cómo te explico? Tipo, yo veo, siempre pregunto, ok, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces tú me dices, nada, yo voy aquí, voy a propiedades, leo esto, cambio esto a mano, no sé qué. Entonces yo digo, ok, déjame ver si lo puedo hacer, yo sé que puedes hacer esto y no sé qué. Entonces comienzas a ver como que, ok, tal vez no lo puedo hacer directamente en Dynamo así, pero capaz y me voy por aquí y primero muevo la pared, luego la copio, no sé cómo explicar, pero comienzas como que Tu plan, haces como tu plan de cómo llevar a cabo esa acción que quieren en Revit, por ejemplo. exactamente. Claro, Entonces, bueno, trabajar en cosas tan grandes fue lo que me eso dio te iba a como que mucha decir, más que práctica. precisamente porque trabajaste en proyectos tan grandes, para ti era casi que era una obligación utilizar la herramienta de automatización como Dynamo, porque si no, imagínate hacerlo manualmente. O sea, Claro, eran crear muchísimas sheets, tipo, y los tiempos siempre son para ayer, que es lo que pasa en nuestra industria. O sea, no es que, o sea, si tú necesitas una semana para hacerlo, entonces las personas asumen que entonces necesita 3 días. Y tú que no, pero necesito una semana. Y dicen, bueno, en 3 días lo tienes. Y tú como que no. pero no me estás escuchando. Sí, Total, total, pero, sí. pero sí, un poco No, eso. pero sí estoy de acuerdo contigo. La industria es muy,
está siempre en un rush, en una, muy, muy rápido, todo es muy rápido, los precios Sí, también crecen, lo de los materiales van muy rápido y precisamente lo que tú estás tratando de hacer es ahorrar ese tiempo para que sea tan rápido como lo quieren. Pero a veces para eso exacto. necesitas tiempo. Claro, necesitas preparación, por eso a veces digo, o sea, si estás haciendo un proyecto y lo necesitas entregar el viernes, o sea, me pasaba luego, eh, luego de trabajar allí, la empresa, cuando comenzó la pandemia, un poquito antes, iba a cerrar la oficina aquí en Portugal. Entonces yo encontré otro trabajo y en ese otro trabajo tuve la oportunidad de trabajar en otro proyecto que también, en el que también aprendí mucho, que era Cité de la Musique en Ginebra. Y ese proyecto también me permitió aprender otras cosas, porque era una empresa diferente, porque la empresa de Qatar era BIM. Y aquí en esta era una empresa de ingeniería, en la que Súper. yo tenía que modelar en Revit. Ese era mi trabajo. O sea, si yo lo hacía manualmente y tardaba 40 horas, o si yo lo hacía en Dynamo, les daba igual. O sea, lo que tu jefe quiere es que tú en tal fecha entregues. Tengan los planos. Exacto. Entonces, en los planos, el modelo y así. Entonces, allí yo evaluaba mucho, tipo, ok, yo era la única en ese, o sea, estaba el ingeniero y estaba yo modelando en Revit. Entonces, yo evaluaba mucho, ok, para el viernes necesito tener esto. Por ejemplo, la superficie del techo era curva. Entonces yo tenía que modelar todas las vigas metálicas en esa curva, pero modelar vigas curvas en Revit es horrible, porque tú tienes que estar haciendo planos de referencia y colocar puntitos, o sea, es muy fastidioso. Y no es solo eso, sino que estaba en una fase de como estudio previo, por decirlo de alguna manera, en la que estaban evaluando varias opciones. Entonces yo sabía que eso no iba a ser definitivo, que después a las siguientes 2 semanas los arquitectos iban a pedir para evaluar un estilo de cobertura diferente en la que las vigas iban a ser más grandes y me iba a cambiar todo. Entonces, ahí entra un poco también en hablar con tu colega, con tu compañero y hacer un buen equipo de trabajo. Porque en ese momento yo ya le había hablado un poco a mi compañero, que era el ingeniero, le había dicho un poco lo que yo hacía y las cosas que se lograban hacer, y él lo aceptó muy bien. Y entonces entraba mucho también en darme muchas ideas de cómo, ok, ¿qué tal si hacemos esto? Se podría hacer así, y así vamos evaluando. Entonces, para hacer esa cobertura, él la calculaba, no sé si en SAP o no, en Robot, utilizaba Robot. Él la calculaba en Robot. Entonces, ¿qué hizo? Extrajo los perfiles de Robot y hizo un trabajo extra que era, ok, él tenía los ejes en AutoCAD y lo que hizo fue, en vez de pasarme un plano con los perfiles, dedicó un layer a cada eje. Tipo, todas estas líneas están en el layer de HA 120, todas estas HA 200 y así. Entonces, con ese plano, yo lo leía con Dynamo, leía los layers me indicaban el tipo de familia que yo tenía que utilizar, Claro. la cobertura ondulada venía de los arquitectos, es decir, que yo solo cliqueaba la superficie, cliqueaba el link de AutoCAD que él me pasó y todo el script leía esos layers, leía esos ejes, los proyectaba en la superficie y me los transformaba en vigas. Y es genial porque así Claro. en 2 meses, si se cambia, él solo cambia los ejes o los distribuye de otra manera o cambia los perfiles, yo los leo y se cambian. Entonces ese tipo de cosas son geniales, pero allí entra, tipo, ok, que tengas un buen equipo, que también te ayude, porque tú no eres la estrella, ¿entiendes? O sea, a ti Claro. no se te vienen todas las ideas. Lo cool es saber la experiencia de todos y que con la experiencia de otra persona tú puedas decir, claro, sí, lo podemos hacer así y se discutan ideas y eso permita crecer el equipo. Pero eso también es difícil, crear un buen equipo. Pero lo que iba con todo es que tú tienes que evaluar, ok, la entrega es para el viernes. Si yo lo hago a mano y hoy es lunes, si yo lo hago a mano voy a demorar, no sé, 3 días, supongo. Entonces,
tú no puedes asumir que tú vas a hacer el script durante una semana para que llegue el jueves y te des cuenta de que no va a funcionar, porque eso puede pasar y tú no puedes correr ese riesgo porque la empresa tiene una responsabilidad con un cliente y luego eso puede tener consecuencias de costos, etcétera. Eso no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre digo? Que si tú te vas a tardar 3 días y es lunes, ponte el reto de, bueno, yo voy a intentar dedicarme hoy completamente a este script. Si yo veo que está encaminado y que estoy llegando al sitio que necesito, al objetivo, pero necesito afinar solo unas cositas, ok, dedícale otra mañana y ya está. Lo lograste, fino. Te adelantaste 3 días. Si no lo lograste, ponte a hacerlo a mano. Y la próxima, cuando tengas tiempito, vas haciéndolo, intentando hacerlo, porque, por ejemplo, ese script luego sirve para, imagínate, las casitas aquí en Lisboa, en Portugal, en Europa, que siempre son muchas reestructuraciones. Entonces son estas casitas a 2 aguas, 3 aguas, 4 aguas. Tú tienes las superficies modeladas, tienes un AutoCAD, le das clic y se coloca. Pero allí también entra que tus compañeros quieran usarlo. Claro. Entonces es como que todo una bola de nieve con muchos factores. ¿Crees que la inteligencia emocional tiene que ver mucho con eso? Con llevarte bien con tus compañeros y que tus compañeros te apoyen a la hora de implementar estas herramientas. ¿O crees Sí, que totalmente. simplemente, mira, va a funcionar? O sea, ¿cuál fue tu estrategia con tu equipo? Sí, o sea, yo soy una persona, o sea, puede tener puntos positivos o negativos. Y a mí no me gustan los confrontos. O sea, no soy una persona de que ni le voy a gritar a las personas, tipo, haz esto, hiciste esto malo, ¿cómo se te ocurre? Dañaste mi trabajo. No lo voy a hacer. Como tampoco me gusta que me griten. O sea, no me estés gritando, pero estamos en un trabajo, somos civilizados, dime. Sí, me gusta que me corrijan. Tipo, yo, en el trabajo que te estaba diciendo al inicio, que era muy básico, era de arquitectura en los modelos del estadio. Yo aprendí mucho del señor que pasaba por control de calidad. Y era Claro, una persona rígida, pero nunca me faltó el respeto y me enseñaba, tipo, me decía, no, es que esto se hace así. Yo le preguntaba, ok, pero ¿cómo se hace? Y me lo explicaba y aprendí mucho. A mí me gusta que me corrijan siempre que venga del respeto y de una buena comunicación. Y eso es lo que yo trato de hacer, trato de estar calma muchas veces, sobre todo cuando somos extranjeros. Hay choques culturales porque las personas se comunican de manera diferente y tal vez algo que para nosotros es súper rude, para ellos es normal. sí. Y a veces es como que, bueno, entrar en paz y No te lo entender tomes que, personal, no te lo tomes personal. exacto, no te lo tomes personal. Y no quiere decir que yo no termine la reunión en Teams y no esté tipo, ¿cómo se le ocurre decirme eso? O sea, ¿qué se cree? ¿Por qué no me escucha? Sí pasa. Pero tú lo haces a solas, intentas entenderlo y si ves Exacto. que es un problema recurrente, entonces tratar de que esa persona lo entienda. Pero sí creo que tratar de respirar, tener paciencia, intentar ponerse del otro lado y entender que, coño, o sea, ese señor tiene 40 años haciendo las cosas de una manera y no puedes pretender tú que en 2 meses él crea todo lo que le estás diciendo. Sí. Entonces tratar, ok, de decir y que bueno, pero qué tal, mira lo que hice, mira que tal vez puedes hacer esto en vez de esto, ¿qué te parece? Tipo, soy más así, no quiere decir que está bien o mal, pero Claro. es lo que, es lo que mi personalidad, es para lo que mi personalidad da. O sea, yo no puedo llegar y ser y que, ah, sí, toma esto, ahora lo vas a utilizar porque sí. Ya no estamos en esos tiempos ya. No, pero hay mucha gente que todavía trabaja así, Sí. pero a mí no me funciona. Y creo que muchas veces las personas te terminan tratando de acuerdo a cómo tú los tratas. Yo he trabajado con personas O que los son han muy tratado. rígidas. Exacto, sí, también. Pero yo he trabajado con personas que son muy rígidas y los veo gritándole a otras personas, a otros compañeros, pero a mí nunca me gritaron. Y siento que también es un poco de, si yo te estoy hablando así, tú me vas a hablar así. Si tú llegas histérico y yo te Claro. digo, ok, dime qué pasó porque estás así, tipo, si tienes como que otro Con approach, calma. eh, pueden entenderte. Y he trabajado con gente que ha sido conflictiva, pero no he tenido problemas yo directamente y siento que es algo, o sea, yo sí he cambiado mucho de empresa y tal vez es porque soy millennial, no sé a qué le vayamos a atribuir eso, pero si yo no estoy bien en un lugar, no me gusta como atribuirle la culpa a ese lugar, sino decir, ok, este lugar no es para mí, voy a buscar algo mejor.
pero nunca me he ido de ninguna empresa de malas. Es decir, o sea, yo siento la confianza de poder hablarle a cualquiera de mis jefes y saber que no hay ningún problema y que si hubiese, siento yo, que si hubiese la necesidad de volver a alguna de estas, no habría ningún problema en que ellos me aceptaran porque nunca salí de malas. Entonces yo no dejo que el trabajo me sobrecargue al punto de explotar porque mis compañeros no tienen culpa de mis frustraciones, que eso es lo que siento que muchas veces pasa. A veces las personas están tan frustradas en sus trabajos y están tan cansadas y agotadas que terminan pagándola con los compañeros y es como que, a ver, yo no tengo culpa de que tú tengas tanto trabajo. O sea, no tengo culpa. ¿Sabes? Claro, Vamos sí. a ver, ¿sabes? ¿Necesitas ayuda? Vamos a intentar, tipo, ok, yo te ayudo aquí, tú me ayudas allí, ok, pero, o sea, vamos a calmarnos. Sí, vamos a calmarnos. Exacto, vamos calmando porque no tengo culpa de tus problemas. Sí, suele pasar mucho. Y volviendo al tema de las herramientas como Dynamo, Ujú. ¿existen otras herramientas como Dynamo? ¿Dynamo es la solución a nuestros problemas? Ok, Cuéntanos un poco sobre eso. ok, imagina. Existe, por ejemplo, Grasshopper. Entonces, Grasshopper Ah, sirve ok. para Rhino y es igual programación visual, pero aplicada ya más a geometría. En cambio, Dynamo te permite como que jugar más con datos. No sé cuánto evolucionó Grasshopper porque yo utilizo mucho más Dynamo porque utilizo mucho más Revit. Entonces, siempre es un poco tu experiencia. Si utilizas más Autodesk, probablemente te sirva más Dynamo. Si estás en diseño arquitectura y utilizas más Rhino o Rhino, no sé cómo se pronuncia, probablemente te sirva más Grasshopper. Entonces es un poco ver qué herramientas tienes para el software que tú estás utilizando en específico. Y luego está la cosa de que Dynamo o Grasshopper utilizan programación visual, que es cool para las personas como nosotros que no estudiaron Sí, programación. Es como más amigable porque la verdad estás viendo cajitas que hacen funciones y si tú comienzas a entender cómo hablarle a Dynamo, te das cuenta que puedes hacer tipo muchas cosas. Y te puedes salvar en cosas muy básicas. O a veces información que hiciste en parámetros que no sé, que no están compartidos, entonces no se leen en las schedules y necesitas pasarlas a Excel. Tipo, puedes resolverte problemas muy rápido si lo sabes utilizar. Ahora, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, si ya estás haciendo cosas más complejas, que es un punto en el que estoy ahorita en transición, los scripts quedan muy complejos. Entonces hay cables por todos lados y que probablemente si utilizas un lenguaje de programación normal, tipo Python, probablemente establezcas unas variables y no tengas tantos ciclos repetitivos ok. que los entiendes. Entonces es como, yo digo que Dynamo es un buen comienzo y además que Dynamo podría convertirse en una herramienta para los que están modelando. Tipo, o sea, los que están modelando, por ejemplo, una empresa me llama. Yo, claro que mi primer approach es con el dueño de la empresa o con el manager, porque es quien va a invertir. Pero yo no me puedo quedar con su pensamiento, porque su pensamiento es resultados en producción. Y claro que él me va a decir, no, mira, yo he visto que mis modeladores se tardan 2 días en modelar un edificio gigante, pero cuando están haciendo los dibujos, se tardan, no sé, más de una semana, se pueden tardar hasta 2. Y Ok. entonces yo tengo estos inputs y le digo, ok, chévere, tengo toda esta conversación con él y escucho su lado como jefe. Y luego le digo, bueno, podemos tener una conversación con el equipo de diseño. Normalmente si es una empresa grande no estoy con todos, pero al menos con los que él considera que son los más, como que no sé cómo decirlo, como los que tienen más tiempo, los que tienen más experiencia. Y allí ellos me dicen muchas veces información que coincide con lo que el jefe me había hablado anteriormente sin que ellos escucharan. Tipo, me dicen, no, es que ingeniería me pasa los códigos y yo los tengo que poner a mano y son no sé cuántas y después hay. Entonces luego ellos me envían el modelo y veo que utilizan muchos textos en vez de tags. Entonces, Ah, como qué que una dolor. información, como que lo que te dice el jefe coincide con lo que dice el equipo de diseño. Y tú allí entonces encuentras como que ok, la herramienta que necesito, o sea, primero tenemos que atacar que no utilicen texto, que todos los parámetros se hagan
Y eso se hace con Dynamo, por ejemplo. Uno de los que estoy trabajando ahora era que la empresa necesita que los muros se midan de extremo a extremo. Y sabes que cuando tú modelas en Revit, se hace, si por ejemplo es una T, la longitud de esta pared acá no se va a ir hasta la fase acá, la fase exterior, sino que se va a hacer hasta el eje. Pero la empresa necesita que la longitud que marque el tag sea la longitud completa. Ok. Ese es un parámetro que, ¿qué es lo que hacen? Ven el plano, miden con una cota y luego van al parámetro en Revit, un parámetro que ellos crearon, y lo colocan manualmente. Y así para todo. Evidentemente, imagínate, o sea, un plano de una torre de 15 pisos o de 18 pisos, hacerlo manualmente, claro que los chicos se van a tardar, o sea, no es que la gente es ineficiente, es que Revit también tiene muchas trabas. O sea, tú no le puedes decir a Revit cuál es la lógica para medir. Y es allí donde tú dices, bueno, perfecto, te hago un script en el que esa medida te la coloque a mano. Y eso es algo que ellos no hacen para un proyecto, eso es algo que hacen siempre para todos los proyectos de muros. Y es una empresa que se dedica a hacer proyectos especializados en muros. Entonces, tú ya le estás dando una herramienta que no solo le va a ahorrar tiempo en un script, en un proyecto, sino que en muchos proyectos. Entonces, es un poco así. Entonces, cuando vas complicando un poco los scripts que haces, la programación visual se vuelve un poco tediosa. Y es aquí donde, ok, yo quisiera aprender Python, es uno de mis objetivos, porque, nada, siento que es el siguiente paso para ya hacer como que add-ins personalizados a cada empresa, en los que sean un botón en la barra de su Revit y ellos puedan ir y cliquear y que sea algo más dinámico y que funcione mejor. Porque ellos pueden usar el reproductor de Dynamo, que también es amigable, o sea, no es tan complicado. Pero es el interno, es la programación dentro de Dynamo que ya se torna muy compleja. Sí, me parece que es muy interesante el tema de Dynamo con Python. Y te quería preguntar si de Dynamo puedes sacar los add-ins o los plugins o es del propio Python. No, yo creo, de Dynamo creo que no puedes. Ok. O sea, hay cosas como Datashape, package como Datashape que te permiten como que crear ventanitas que se Multinodos, algo desplieguen. así, ¿no? No sé cómo explicarlo, no, tipo, imagínate que tengan que seleccionar algún tipo de, no sé cómo explicarlo, pero son como que tú puedes ejecutar el script y te van saliendo ventanitas preguntándote cosas. Eso lo puedes hacer con Datashape, Ah, por ok, ejemplo. sí, opciones, tipo, ok, ¿qué Ajá, opciones. niveles, qué disciplina, número? Ok, Exacto, entiendo, sí. exacto, eso lo puedes hacer. Pero para que te aparezca el botón en Revit como si fuese algo que descargaste de la página de Autodesk, creo que existen cosas como, por ejemplo, PyRevit, que te permite programar en Python y luego hacer tu dibujito del icono y dejarlo allí. Entonces ya es como otro paso. Entonces, bueno, son como que baby steps que voy intentando hacer, porque también está el factor tiempo, tipo, ok, queremos aprender muchas cosas, pero No hay tienes un tiempo. trabajo, Sí. exacto. Entonces, bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Tú le recomendarías a los estudiantes de hoy en día, por ejemplo, un estudiante de ingeniería o de arquitectura, aprender Dynamo? Sí, o cualquier lenguaje de programación. Siento que eso te va a dar un plus. Así tú te dediques a calcular y lo que hagas son tablas en Excel. Si tú sabes programar, vas a encontrar la manera rápida de hacerlas. O sea, vas a encontrar una manera más óptima de hacer las cosas. Y no es que tú en el otro tiempo te vas a estar limando las uñas, vas a pasear, no. O sea, pero tú tienes tanto trabajo que eso va a hacer con que tú puedas estar más concentrado haciendo trabajo que necesita más atención. Por ejemplo, si un modelador puede ahorrarse más tiempo colocando tags y preparando una hoja y luego tener que enviarla apenas la termina, que siempre va con errores, tal vez puedes ejecutar una herramienta que automatice ese trabajo y ahora el diseñador lo que tiene es que, mediante una checklist, verificar hacer un control de calidad, para que ese control de calidad no lo tenga solo el último en la empresa,
sino que ya lo haga el modelador. ¿Por qué? Porque le quitaste una carga laboral y él ahora puede verificar la calidad de su diseño. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer tantas cosas tan rápido que luego exportamos a PDF, luego exportamos a IFC, lo enviamos, luego regresa porque no estaba georreferenciado, o luego regresa, a mí me ha pasado, regresa porque Revit, la versión de Revit tiene un bug y cuando tú exportas a IFC, las estructuras metálicas se quedan en 0 y el resto de la estructura se queda en la cota. Entonces, ¿sabes? Son errores que van pasando, todos cometemos. Y si podemos hacer las cosas con más calma y verificando la calidad de los resultados que entregamos, porque tenemos más tiempo de controlar la calidad, siento que podríamos ofrecer un mejor servicio. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y siento que precisamente porque has aprendido estas herramientas y has estado siendo constante con lo que quieres en la industria, has estado trabajando en proyectos como estos en Qatar, que me parecen inspiración para las demás personas que también piensen que lo que quieran lograr lo pueden lograr, Claro. siempre y cuando busquen esa manera, de esa manera de cómo llevar los proyectos productivamente, porque yo imagino que cuando tuviste Dynamo, tus ojos te dieron vuelta pensando en que esto es lo mejor que me pudo haber Claro, pasado en este momento. Entonces, claro, sí. lo ves porque precisamente estás en esos tipos de proyectos tan grandes que es donde tú dices, a juro, tengo que hacerlo. Y Sí, siento que es algo motivación para que las personas vean que es importante utilizar este tipo de herramientas, que es importante también automatizar procesos que son, no, siempre utilizamos la palabra aburrido o repetitivo, sí, sí, pero que nos van a ahorrar tiempo, que si lo hacemos bien, totalmente. que si le ponemos una buena planificación, lo hacemos de la manera más efectiva, acorde al proyecto, pues obviamente va a ahorrar tiempo. Ahora yo tengo una pregunta que mientras te estaba diciendo esto, me vino a la mente. Cada Dynamo Script es diferente por cada proyecto. No, o sea, puede ser, lo puedes utilizar para diferentes proyectos siempre que la regla sea esa. Es decir, si la regla de los muros que estaba diciendo, si la empresa siempre utiliza esa regla para los muros, ¿cuál es el input? Necesito tener el parámetro creado. ¿Y cómo tienes el parámetro creado? En el template de la empresa ya deberías tener que para todos los muros existe un parámetro que se llame, no sé, longitud real del muro o longitud total del muro. Y ese es tu único input. Luego solo tienes que tener paredes modeladas con ese parámetro vacío y tú lo que haces es inyectar la información dándole run al script. ¿Entiendes? Ok. Hay scripts que son muy específicos para un proyecto, por eso solo vale la pena si el proyecto es tan grande que vale o sea, que ese tiempo dedicado te va a ahorrar tiempo a lo largo del tiempo, a largo plazo. Pero si no, los scripts pueden ser fácilmente utilizados eh, en diferentes proyectos. Lo que necesitas es un equipo que esté abierto a tener a querer utilizarlo en vez de pasar horas extra, porque la idea es esa, que la gente no tenga la necesidad de hacer horas extra, sino que esté acostumbrado a utilizar este tipo de herramientas que de verdad les hagan resultado. Y siempre digo, si te estoy enviando una herramienta a ti y no te sirve, o te está dando tal error, o después tienes tanto trabajo extra, dime cuál es tu trabajo extra. Y probablemente yo lo puedo resolver, pero si yo hago un script y te lo envío a ti y tú lo utilizas y lo ves, no te gusta y no me dices nada, yo no puedo mejorar porque yo no sé qué fue lo que te pasó, no sé qué fue lo que corrió mal, ¿entiendes? Entonces, la comunicación es súper importante. Algo que tú dices ahí es muy importante porque está relacionado mucho con el tiempo de experiencia que tenemos nosotros, porque yo también soy graduado del 2017, es decir, 5 años de Sí. experiencia, pero también están las otras personas que tienen mucho tiempo y que es necesario una comunicación entre estas dos partes, entre nosotros que utilizamos las herramientas, por decirlo así, Sí, y los que tienen la experiencia dentro de la industria para realmente llevar a cabo algo, el proyecto. Pasa mucho que, bueno, si no tienes la experiencia, no tienes por qué saber, no es tu momento todavía de saber. Y eso siento que es un error que a veces yo personalmente hoy en día no lo tengo, gracias a Dios, donde trabajo, siento que soy sí, muy apoyado en ese sentido, pero lo digo para que las personas que, por ejemplo, están estudiando y quieran meterse en el mundo del BIM, llegan a la industria
y ven que hay bastantes barreras en ese sentido, Sí, no se sientan abrumados o se sientan como que, ok, este no es el camino correcto. Es que pasa mucho que, bueno, obviamente como tú ves estas herramientas y quieres hacer lo mejor posible, la persona que tiene los años de experiencia dentro del proyecto se siente más segura llevándolo como lo ha llevado desde hace tiempo porque claro. hay un factor de dinero y es algo que por ejemplo, el project manager es el que está teniendo ese riesgo. Entonces, esa conexión entre el líder del proyecto y los que están utilizando la herramienta es muy importante porque es esa retroalimentación de que ese feedback que tú me das lo voy a poder implementar en tu proyecto y en el siguiente. Entonces, para el siguiente proyecto, este otro líder no va a tener esa misma barrera conmigo, sino que, ok, ya sabemos cómo llevar a cabo la implementación de cualquier herramienta, Dynamo, Revit, lo que sea. Sí, o cualquier plugin que encuentres, a veces te facilitan, ya está creado. O sea, una de las cosas que Sí, me enseñaba Samuel era, no hagas nada que ya esté creado, o sea, primero investiga y sí, luego hazlo. No pierdas tiempo creando algo tú cuando ya existe un plugin que ya fue verificado y ya funciona mejor, ¿entiendes? O total. sea, no, tampoco hay que ser locos. Y un poco eso es lo que tú dices, ¿sabes? O sea, sí, ok, si lo ves desde afuera, tipo que yo he trabajado en proyectos muy cool, pero he hecho cosas muy básicas. ¿Sabes? Comencé haciendo cosas muy básicas. Yo no sabía Dynamo. Yo comencé viendo, verificando que en la pintura era el código P7, si lo ves. O sea, entonces cuando sales, es importante eso. O sea, no irse de lleno, tipo, yo soy el mejor y llegar a la empresa y que, ah, es que yo soy nada, aquí el mejor, el papá de los helados y vas a convencer al señor de 50 años a que utilice tus herramientas. No. O sea, tampoco así. Sí, O sea, llega normal, tranquilo, ve cómo funcionan las cosas y dependiendo de cuáles son los inputs de la empresa y cómo funciona actualmente, ve cómo tú puedes diferenciarte y puedes sobresalir y ahí ir subiendo, ir viendo cuál es tu lugar dentro de la empresa. Porque no quiere decir que si tú ahorita, o sea, lo que quiero transmitir es, además de tener humildad en el trabajo, es como, sabes, no te sientas mal porque de repente comenzaste en la empresa cambiando el tipo de pared o modelando en Revit, ¿sabes? O sea, no te sientas mal, es un trabajo en sí, el que tú estás aprendiendo, estás comenzando, vas a aprender mucho de tus colegas y el BIM tiene tantas dimensiones que probablemente comiences modelando, pero luego te des cuenta que a ti lo que te gusta es hacer tipo simulaciones 4D o, no sé, te guste más Naviswork y hagas Clash Detection y te guste coordinar. O sea, no importa por dónde comiences, pero sí ve con la mente abierta en el sentido de escuchar a tus colegas más viejos, intentar entenderlos e intentar ir viendo cómo los puedes convencer de lo que tú conoces y lo que tú has visto, y no como que ser testarudo y decir, no, yo voy a comenzar y yo quiero ser big manager de una. Es como que, a ver, pero es que si no tienes experiencia, si te acabas de sí. graduarte, ¿cómo vas a ser big manager? ¿Entiendes? O sea, es como que, bueno, vamos poco a poco. Sí, entender cómo se comunican, porque una cosa es cómo tú te comunicas en el día a día en tu vida personal y otra cosa es cómo se comunica en la industria. Y Sí, si no te adaptas, te llevan por el medio y no sabes qué está sucediendo y es como que no, es que es así. Y ya después, bueno, obviamente tú serías parte del cambio. O sea, cuando digo en general, exacto. o sea, por lo Sí, menos somos parte del cambio a la tecnología, a la digitalización de todos estos proyectos, procesos, etcétera. Y eso que tú decías es muy cool. Todos los proyectos son muy cool, especialmente estos como los stadiums, claro. pero tú siempre vas a hacer algo, tú vas a aportar un granito de arena dentro Sí, de un proyecto. El proyecto nunca lo va a llevar una sola persona, es un equipo completamente. Entonces, como tú lo dices, hoy total. en día tú puedes hacer una cosa, pero el día de mañana vas a hacer otra área. Entonces, es un Sí, tema también como de entender que todos los proyectos son cool y cualquier cosa que estés haciendo en el proyecto es un granito. Es decir, que el día de mañana que tú hayas trabajado un proyecto en los estadios, siempre va a salir en tu currículum, siempre va a decir, sí, trabajé en este sitio. Y es lo claro. que también tenemos que ver como incentivación, que no pensar Sí, tampoco como que, bueno, voy a hacer todo este proyecto yo, sino que es un equipo que está dentro de ese sí, proyecto, ¿me entiendes? O sea, son muchísimas personas. sí, totalmente. Otro de los estadios en los que estuve era el Altumama, pero ahí fíjate que ¿El éramos alto como qué? Altumama y éramos como, no sé, creo que éramos como unas 15 personas
en una oficina así open space y con el mismo archivo abierto de Revit. Y la tarea es que es eso, lo que estás diciendo, son pequeñas cosas que hace cada persona y luego dan este resultado gigante. Lo que teníamos que hacer era, había una persona que estaba dedicada a hacer secciones por cada planta de todas las paredes, o sea, vistas de todas las paredes. Y cada una de estas personitas estábamos viendo, abriendo cada sección y colocando los voids para cuando pasaran los pipes o los refuerzos arriba de las puertas, o si para que pasaran los ductos, que algunos eran enormes, no sé cómo se dice, como que el void era demasiado grande, entonces si la longitud era mayor, entonces tenías que colocar otro refuerzo y así. O sea, era una tarea que estábamos haciendo un montón de gente, tipo cosas básicas, si lo ves. O sea, no es que yo trabajé en el estadio y yo calculé eso, ¿no? O sea, son pequeñas cosas muy puntuales. Y claro, después, eso fue en estos primeros 2 meses en los que estuve trabajando modelando en Revit. Luego cuando aprendo Dynamo, digo, claro, o sea, eso se podía, o sea, tú en Dynamo podrías haber dicho, hazme una sección paralela a todas las paredes. O hazme un void cada vez que un pipe circular pase por aquí y el void tiene que tener 1 centímetro más que el radio del pipe, por decirte algo. Eran cosas que se podían automatizar, pero que en ese momento la empresa no estaba en esa óptica. ¿Entiendes? Aún estaba pensando en implementarlo. Pero mientras que tú no lo haces, o sea, mientras que la empresa no puede automatizarlo, tiene que poner gente a hacerlo manualmente. Entonces, son pequeñas cositas, tipo, cada detalle que tú ves, tipo, en un modelo BIM, tipo, ya as built, tiene que tener toda la información allí de cada producto. Si tú no tienes una herramienta que te la coloque, va a tener que ser alguien que la está transcribiendo, tipo, ok, el fornecedor es este, el correo es esta es la información, no sé, este es el código, tipo, o sea, mucha información tiene que estar dentro del modelo y tiene que hacerlo alguien. Lo haga manual, si lo hace manual va a demorarse mucho tiempo, pero tal vez esta persona dice, no, yo estoy trabajando en tal proyecto que es gigante, pero en realidad tenemos una pequeña función y eso no nos tiene que como que acomplejar o hacernos sentir mal, ¿no? O sea, es parte del camino y por eso, o sea, yo siento que trabajando en estos proyectos y trabajando con diferentes personas, uno va adquiriendo cierta madurez, de alguna manera, que aún me falta mucho, pero uno va adquiriendo cierta experiencia que te permite ya identificar ciertos patrones de personas y tú sabes cómo entrarle a cada persona. Tú sabes con quién puedes echar un chiste y con quién no. Sí. ¿Entiendes? O Aunque a sea, veces uno se le va el chiste y no la sí, piensa. luego un silencio extraño. Sí. Sobre todo cuando hablas otro idioma que dices algo que es súper gracioso en venezolano y la otra persona está como, no sé qué Bueno, te puedo decir. se Pero ríen nada sí, más bueno, para no quedar tan incómodo. Sí, 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 sí. es, exactamente. No, sí, totalmente. Ya para ir concluyendo, Mm. además de Dynamo, ¿qué otra herramienta te fascina o te gusta o sientes que es muy útil para BIM? Ay, no sé, a ver. No, es que yo la verdad utilizo Revit y Dynamo. O sea, ahorita, porque ¿qué pasa? Yo en este momento estoy trabajando realmente en una empresa en la que o sea, prácticamente debo ver cómo el BIM puede ayudar a la industria específicamente de Portugal a evolucionar, o sea, como que cómo el BIM puede ayudar exacto a la evolución de la industria. Entonces, sí, voy a utilizar Revit, pero más que todo voy a utilizar los que yo he aprendido en Revit para ver cómo eso puede ayudar. ¿Qué necesitas? Por ejemplo, si necesitas checklist, si sería cool colocar una tabla de Excel que te ayudara a llevar el control de tal cosa. O sea, más que todo ahorita lo que estoy haciendo es viendo lo que pasé y cómo eso podría ayudar a otras empresas. Y también lo que hago es, ok, una empresa me dice que tiene tal problema, tarda tanto tiempo, lo que estábamos hablando hace un rato, y yo lo que hago es ver lo que ellos hacen en Revit y aplico cosas de Dynamo. Entonces, realmente yo no tengo así herramientas, sé que existen, por ejemplo, add-ins como
Los de D-Roots a veces Sí. tienen plugins bastante cool, pero no tengo así gran cosa. Por ejemplo, es que he necesitado cosas puntuales dependiendo del proyecto. Archicad una vez necesité utilizar el exportador DFC para Revit, para ese Sí. caso de que las estructuras metálicas quedaron todas sin problemas. Tipo, a veces son cosas puntuales, o sea, lo que recomiendo es, no te enfoques en aprender C#, Python, en aprender Navis, en aprender esta cosa 5D, en aprender esta cosa de sostenibilidad, porque, a ver, si tú no lo trabajas, se te va a olvidar. Entonces, más bien como que enfócate en lo que tú necesitas ahora y siempre investiga. O sea, si tú estás viendo que estás teniendo problemas para exportar las sheets o los planos, ponte media hora a investigar en internet, tipo plugins o add-ins que te ayuden, no sé, hay muchos gratuitos, que te ayuden a exportar las sheets. Y de repente la encuentras. Y si no la encuentras, de repente te aparece el forum de Dynamo y te ayuda a crear un script, si eso es lo que necesitas. Pero no, que no te agobies, o sea, paso a paso. O sea, a medida que se te presentan problemas, intenta resolverlo, pero no intentes saberlo todo porque luego no vas a ser experto en nada y vas a terminar como que no sabiendo lo suficiente de nada como para decir, ok, este es mi diferenciador. En cambio, si tienes un diferenciador, pero te contratan por otra cosa, tú dices, bueno, está bien, yo allá lo hacía de tal manera, siempre vas a tener como que esa tu especialidad y la vas a tratar de como que de llevar a otra, pero tienes tu base. En cambio, si sabes un poquito de todo, estás ahí como nadando en el vacío y creo que eso es peor. Sí, gracias de verdad por tu respuesta, de verdad Jessica, gracias por contarnos tu experiencia, de verdad que siento que es bastante motivadora y que bueno, que sigan los éxitos. Antes de irnos, Gracias. ¿puedes Sí. hablarnos de Barbosa BIM? Sí. A ver, exacto, yo tengo una página en Instagram que se llama Barbosa en BIM. A veces abro cursos de Dynamo. Son 20 horas, ya están pregrabadas. A veces lo que hago es abrir nuevos cursos para hacerlos, o sea, en vivo. Solo que lo que pasaba era que la gente, como normalmente hay gente de Argentina, de Chile, después otras en Venezuela, entonces luego los horarios eran diferentes y terminaban todos viéndolo on demand. O sea, yo terminaba hablando sola, en vivo, y luego la gente lo veía. Entonces ahora ya están pregrabadas. Igual probablemente habrá alguno durante este año, por si alguien está interesado en hablar. Normalmente lo que hago es, puedes ver los videos y puedes preguntarme todo lo que quieras. Mi número de WhatsApp siempre está disponible para los que hagan mi curso y si hay muchas dudas, mira, no tengo problema en reunirme para solucionar las dudas por Zoom, porque siento que es una herramienta que si tú haces el curso y no tienes ninguna duda, es raro, ¿entiendes? Porque es raro que tú logres hacer las cosas sin tener que hablar con otra persona. ¿Sí lo ves? Porque a mí lo que me gusta es que en el curso yo tengo, por ejemplo, coloco ejercicios y digo, bueno, para la semana que viene intenten hacer esto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ya tengo una solución y a veces las personas tienen soluciones mucho más óptimas que la que yo planteé, ¿entiendes? Y eso es cool. Ahí tú aprendes, tú dices, bueno, sí, mira, esta persona pensó en hacer esto, o esta persona relacionó esta cosa que yo no había pensado en relacionarla con esta otra, y eso es lo que nos permite aprender, tipo, ese intercambio de información, y siento que es como mi elemento diferenciador que puedo ofrecer en Barbosa en BIM. También hago scripts para empresas, a veces profesionales independientes que necesitan cosas específicas. Igual cualquier información siempre está allí en mi Instagram o en mi LinkedIn, Jessica de Andrade Barbosa. Ya saben, síganla en Eso es todo. Instagram, Barbosa BIM y en todas sus plataformas. Sí. Bueno, muchísimas gracias Jessica, de verdad que fue un placer tenerte aquí, un honor y bueno, para la próxima. Está bien, gracias Fabián por invitarme. Siempre que quieras, estoy disponible. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.